¿Cómo podemos pensar en diferentes escenarios de la etnografía y en particular cómo podemos pensar la etnografía colaborativa como una posibilidad de investigación, acción participativa, como una posibilidad de construcción de conocimiento y de construcción de acciones con las comunidades? Como 5 elementos que yo creo caracterizan el método etnográfico, que una de las preguntas a las que ustedes se van a enfrentar seguramente en sus trabajos, y no solamente de investigación para quienes sigan una línea académica, sino también en procesos de intervención e innovación social. Cuando uno propone una etnografía, le dicen, bueno, pero ¿qué es una etnografía? ¿Cierto? Como si yo tengo unas entrevistas, ¿eso es etnografía o eso no es etnografía? Si yo tengo unos diarios de campo, ¿eso es etnografía o eso no es etnografía? Entonces, a veces lo definimos un poco más como en términos de herramientas metodológicas, ¿cierto? Hay unas herramientas que son clásicas de la etnografía, la observación participante, por supuesto, las entrevistas, pero ¿cómo entiendo yo un modelo que recupere toda una tradición de pensamiento y de escritura a la que puedo llamar etnografía? Yo creo que estos 5 puntos la pueden caracterizar. Eso es lo que yo, digamos, como quisiera compartirles, pero no necesariamente que sean las únicas, ¿cierto? Hay, por supuesto, tratados de etnografía que definen qué es una etnografía, qué no es una etnografía, y eso, por supuesto, estará en disputa. Pero si uno hace un recorrido un poco como por las preguntas etnográficas más clásicas que vienen incluso de los relatos de los viajeros, ¿cierto? Que se hacen, pues se presentan estas inquietudes frente a la diversidad, frente al otro, frente a las características culturales, sociales y políticas, y cómo eso empieza a transitar hacia diferentes entornos, diferentes preguntas, y cómo nos permite resolver algunas inquietudes contemporáneas. Entonces yo digo, bueno, hay como elemento clásico de la etnografía que es el estar ahí, ¿cierto? Todos lo hemos escuchado, ¿sí? El estar ahí, la etnografía es el estar ahí. Esto por supuesto, me pone en un lugar distinto a simplemente tomar una entrevista y analizarla en mi computador. No que eso sea ni más ni menos válido, sino que hay, por supuesto, una posibilidad en esa presencia que me permite entender una realidad de una manera particular. Y ese estar ahí lo describe Rosana Guber como la experiencia y la testificación son la fuente de conocimiento del etnógrafo. Y de allí decimos, por ejemplo, que el etnógrafo, la etnógrafa, es el principal instrumento de investigación, ¿cierto? Así como en el laboratorio va y calibra sus instrumentos, pues también hay un ejercicio que ya vamos a ver ahorita de calibrarse un poco como investigador, de entender uno dónde está, porque es a través de sus ojos, a través de su experiencia, a través de su escucha que uno puede entender un contexto. Y ese estar ahí en muchos lugares, ¿cierto? Les pongo aquí algunos ejemplos porque a veces como ustedes ya lo han visto, digamos, en las otras charlas, estar ahí implica diferentes contextos. A veces uno se imagina que solamente son contextos rurales o con comunidades muy particulares, y pues por supuesto hay una parte importante de la etnografía que se hace en esos contextos, pero desde hace muchísimo tiempo, desde hace décadas, desde el planteamiento mismo de la etnografía, pues se han pensado la posibilidad de estar ahí, de entender lugares muy distintos. Sigue siendo como un poco orientador del ejercicio etnográfico, que es la descripción densa, como lo llama Geertz, ¿sí? Y la descripción densa permite explorar capas complejas de significado de las acciones, va más allá de la descripción de los hechos y busca dar cuenta del sentido de los mismos en contexto. Y pongo ahí a Putin haciendo el guiño, porque el ejemplo que pone este autor no es solamente describir que hay un guiño, sino entender cuál es el significado de ese guiño, ¿cierto? Ese guiño puede ser una coquetería, ese guiño en el contexto de un juego de póker puede estar refiriéndose a la conexión con otro jugador para hacer una jugada, ese guiño puede significar una jugada política, ¿cierto? Entonces, estar ahí nos permite hacer una descripción densa de los hechos que contextualiza situaciones particulares y nos permite entender el significado de lo que sucede allí. El estar ahí y la descripción densa. Y esa descripción densa, por supuesto, se vehiculiza, se concreta en la descripción etnográfica. Ustedes saben que la etnografía se piensa
como una metodología, como una perspectiva, pero también como una escritura, ¿cierto? Cuando uno habla de los textos, dicen, esto es una etnografía, ¿cierto? Este texto es un texto etnográfico sobre Wall Street, o es un texto etnográfico sobre un gimnasio, etcétera, etcétera. Es allí donde las observaciones se transforman en un análisis de la posibilidad de estar ahí, la estar articulando con una descripción densa que se traduce en la escritura, ¿cierto? Es porque este paso de la escritura es un paso adicional. Una cosa es yo contarles, sí, estos son las botas de los excombatientes. Otra cosa es poder llevar eso al texto, ¿cierto? Que es uno de los retos grandes que tenemos como etnógrafos y etnógrafas, ¿cierto? Y que sea un texto claro, fluido, que incluya los detalles necesarios, ¿sí? Que eso es también como otro reto importante, sobre todo uno lo ve, claro, uno lo ve cuando lo lee, ¿cierto? Cuando lo escribe uno siente que todo es importante, lo que está diciendo, pero cuando lee los textos, dice, pues, como, ¿para qué me estás contando esto? Cada detalle que yo incluyo en un relato etnográfico tiene un sentido, ¿cierto? Yo qué es lo que estoy tratando de comunicar sobre esa situación particular que estoy explicando, pero también cómo incluyo una interpretación de eso. El reto de la escritura etnográfica no es solamente mostrar que estuve allí, sino llevar a sus lectores a ese lugar, tratar de transmitir esa sensación del estar ahí. Pero resulta que ese estar ahí pues tiene unas responsabilidades grandísimas, ¿cierto? O sea, cuando estamos diciendo que somos el principal instrumento de investigación, estamos reconociendo que tenemos una calibración particular. La etnografía es desarrollada por sujetos que tienen una historia, que tienen una configuración de género, de etnicidad, de religión, de lenguaje, de historia, un estatus migratorio, un estatus familiar, una condición de clase social particular, de origen, de cuerpos particulares que participan allí, de origen geográfico, de edad, de orientación sexual, de ocupación, de educación, etcétera, etcétera. Y esta conversación que propone pues todo lo que se llama la crisis de la representatividad, porque es que no era solamente el diario de Malinowski, también encontraron. Y esta no es que sea a veces la crítica en antropología pues es profundamente productiva, es profundamente importante, pero a veces es un poco injusta porque se toman, digamos, como estos casos particulares para desestimar otras posibilidades que tiene la etnografía. Y encontraron que algunas de esas representaciones que se habían hecho sobre comunidades habían tenido efectos muy nocivos en las comunidades. Uno de los grandes escándalos, por ejemplo, de la antropología de los 80s fue de un trabajo de un antropólogo estadounidense que se llamaba Chañón. Y Chañón hizo trabajo con comunidades indígenas del Brasil y en una de esas comunidades no le fue muy bien. Realmente él no logró conectarse, habían relaciones muy tensas entre él y la comunidad, y él hace una representación de esa comunidad como personas agresivas, violentas, que luego fue utilizada como justificación del gobierno brasilero para desplazar a estas comunidades de sus tierras. Entonces, esos llamados de atención, esas alertas, nos hicieron entender que esta descripción densa, este relato etnográfico, no es neutral, no es necesariamente, o no es objetivo más bien, y que tiene unas responsabilidades éticas particulares. Y para poder enfrentar esas responsabilidades éticas, pues tenemos que reconocernos como sujetos situados, pero también como conocimientos situados. Y esta va a ser una conversación no solamente de la antropología, sino va a ser una conversación importante en las ciencias sociales. No hay nada obvio en la práctica de la visión. Uno necesita aprender a ver técnica, social y psíquicamente. La visión no es un reconocimiento pasivo del mundo, sino que organiza activamente el mundo. Entonces, diferentes regiones del mundo y Latinoamérica, digamos, es un referente importantísimo frente a eso, y es como la etnografía nos sirve para entendernos a nosotros mismos, ¿cierto? Cómo yo puedo hacer una etnografía de este salón, de la universidad, de mi barrio, de mi familia, de mi comunidad. Entonces, no es lo mismo una etnografía que yo hago con una población a la que recientemente me acerco, que no conozco absolutamente nada de esa cultura, de ese lugar, a una etnografía que yo hago sobre mi propio contexto, ¿cierto? Allí hay otros elementos y mi posicionalidad juega un lugar diferente. Según el medio o el entorno, que son como estos diferentes espacios del estar allí, según el campo de aplicación, que también tiene que ver con cómo la etnografía, Edward Said habla de teorías que migran,
¿cierto? Que teorías migrantes, y yo creo que la etnografía es una metodología migrante. Y esto cambiaba permanentemente. Todos los días estaba cambiando. Entonces yo sentía que mis entrevistas se estaban desactualizando todos los días, ¿cierto? Como que yo tenía una entrevista y listo, ya armé la teoría, no sé qué, y a la siguiente semana iba y resulta que era distinto. Entonces allí empecé en esta pregunta de, bueno, ¿cómo estudiar contextos rápidamente cambiantes? Todos los contextos son cambiantes, ¿cierto? Pero este era un espacio, como dice un autor, Joao Bale, de permanente becoming, ¿cierto? Como todo el tiempo se está haciendo, todo el tiempo se está transformando. Entonces, ¿cómo hacer etnografía en esos entornos? Y encontré esta es una foto del poblado. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, entonces vamos a armar la cancha porque entonces no queremos ser pues como el pueblo guerrillero desarticulado de las otras comunidades, sino que vamos a armar torneos de fútbol para que la gente venga, y luego construyeron una gallera y entonces la gente empezó a ir a la gallera y a hacer apuestas, y después dijeron, oiga, pero estamos en un proceso de paz y nosotros aquí sacrificando gallos, esto tan miedoso, este sangrero tan horrible, eso se va como a ver mal. Entonces la gallera la transformaron luego como en un espacio cultural, ¿cierto? Esto era todos los días cambiando. Entonces encontré en las metodologías participativas como una posibilidad de construir conocimiento colectivamente. O sea, tal vez la estrategia no era simplemente reportar lo que había pasado o lo que estaba pasando, sino construir con la misma gente qué era lo que estaba pasando y qué era lo que ellos querían que pasara también. Entonces allí exploré varias metodologías que terminaron siendo muy enriquecedoras, muy inspiradoras, y que me permitieron también conectarme con esas necesidades de las personas de una manera distinta. Este es un ejercicio de escritura creativa con uno de los grupos que trabajé. La mayoría de ellos y ellas tenían hijos e hijas, y una de sus principales preocupaciones eran cómo les iban a contar a sus hijos sobre su vida militar, en un momento que yo creo que luego cambió un poquito la estigmatización frente a los excombatientes. Ahora creo que es nuevamente muy fuerte, pero en ese momento seguía siendo muy, muy fuerte. Y ellos, ¿cómo le puedo contar a mi hija que más allá de si yo era guerrillero, soldado, paramilitar, lo que sea, las experiencias de la selva, ¿cierto? Las experiencias de la vida? Porque incluso en los contextos más dramáticos de guerra y de marginalización, pues la gente se enamora y la gente se alegra y la gente llora por algo más allá de la guerra. O sea, la vida transita a pesar de la guerra. ¿Cómo compartir esas experiencias y esas historias de vida despojadas de alguna manera? Fiesta de ratones. En la fiesta de ratones todo el mundo quiere ir, el más alto y el más guapo todos buscan qué vestir. El sapo tiene artritis, el gallo meningitis, tal vez ellos no irán. ¿Qué dice el compadre Grillo? Que esas fiestas son peligrosas. La vaca pisa muy fuerte, su marido el toro no sabe de esas cosas. ¿Y qué dijo la chicharra? Que llevaría un par de primas, las más escandalosas, para cuando se arme la parranda brillen las baldosas. Un enorme cocodrilo, ese macho es un galán, viste a lo fino y se pone su gabán. Mientras tanto los ratones tienen dientes que afilar, siguen armando el desorden, qué sorpresas nos tendrán. Ya es el día de la fiesta, la multitud ansiosa está, traigan todos las cervezas que la banda ya está acá. En el coro los mosquitos cantan, mis amigos vienen ya. Rin, 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 ron, ron, ron. Al llegar a la fiesta todos se preguntan, ¿dónde están los ratones? ¿Qué sorpresa nos tendrán? Esto es fiesta de ratones nada más. Solo sabemos de desorden y de dientes que afilar. Nos comemos lo que sobre, diga nomás quién quiere entrar. Una iguana que pasaba hace una pequeña aclaración. A esa fiesta no entro yo. Allí corrompen a los niños, a mi abuelo un gato se lo comió. Y mi abuelita muy solita, la primavera triste pasa. Esta es una descripción densa en un contexto de guerra. Miren toda la información que nos está dando el autor allí. Esta persona terminó en un grupo armado a partir de una fiesta. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos, incluso si lo ponemos como en los términos como más técnicos, un factor de riesgo. Las fiestas son un factor de riesgo para procesos de reclutamiento. Pero miren todos los elementos que hay allí. Como decía ahorita Catalina, ese macho es un galán, viste a lo fino y se pone su gabán. O sea, ahí hay unos referentes simbólicos alrededor de la ropa. Sobra la cerveza, entonces, ¿cuál es el rol del alcohol, cierto, y del licor en estos contextos? ¿Cuál es el rol de la familia?
¿cierto? Como esta araña que le dice a su hijita, como aquí no nos vamos. Entonces, como la importancia de fortalecer los lazos familiares para prevenir situaciones de reclutamiento infantil. A esas fiestas de rebeldes, a esas fiestas no entro yo, queda el cuerpo sin aliento y manchado el corazón. Una araña muy peluda a su hijo murmuró, vámonos para mi casita, que nuestro fin aún no llegó. Y con sus 8 paticas la telaraña le tejió. Este era el lazo familiar del que les hablaba. Un ratón muy descarado a una perra le mordió. Entren a mi fiestecita, que buen afilador soy yo. Tomen un trago de tequila, ahí mi vida, dale ron. Rin, 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 ron, ron, ron. Mientras tanto ya la gente poco a poco comprendió que en fiestas de ratones afilar nadie les ganó. Es mejor donde la lora, que allá hay mucho más son. Sobra la cerveza y el rin, 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 ron, ron, ron. En situaciones de precariedad, ¿cómo podemos hablar de eso? ¿Cómo podemos rescatar y entender lo que significa para la gente estas situaciones sin ponerlas en riesgo, por ejemplo? Estas conversaciones me permitieron transitar de manera más efectiva, creo yo, hacia esta pregunta sobre el propósito de la investigación. Resulta que después de ese proceso de reintegración, pues esta relación con las comunidades, porque hasta ahora solo hemos hablado de los excombatientes, pero este ejercicio de reintegración, pues justamente es la integración de diferentes comunidades, de personas que han estado en lugares distintos del conflicto armado. Y esta relación con las comunidades, pues no necesariamente era sencilla. De hecho, algunos de ellos no querían que su poblado se construyera allí, porque habían sido víctimas de las FARC y tenían historias muy dolorosas. Finalmente el poblado se construye, la comunidad acepta con bastantes tensiones, el poblado se construye y empiezan a encontrarse en los caminos, a encontrarse en la cancha de fútbol, a encontrarse en las reuniones comunitarias. Y dicen, bueno, ¿qué tenemos en común? ¿Qué tenemos en común cuando tenemos estas historias tan distintas de la guerra? Mientras usted estaba en armas, yo perdí a mi familia, yo perdí mi tierra, yo perdí mis vacas. ¿Qué tenemos en común? Y la respuesta a la que llegan es el territorio, el lugar en el que vivimos y la manera en que estamos reimaginando este territorio. Y de allí surge esta asociación de mujeres productoras de esencias de paz, que son mujeres excombatientes y mujeres de las comunidades aledañas que se unen alrededor de un emprendimiento comunitario que tenía un enfoque y una misión clara de construcción de paz. Pero entonces una etnografía colaborativa no parte diciendo, yo tengo esta pregunta, miremos yo en qué comunidad la puedo contestar, voy, los entrevisto y hago una observación participante y presento mis reportes. Una etnografía colaborativa parte de la construcción colectiva de la misma pregunta. ¿Qué nos queremos preguntar? ¿Y esto para qué puede servir? Entonces tuvimos unos espacios de concertación con las lideresas en los que se diseñó colectivamente un plan de trabajo y se definieron los objetivos del proyecto, que era recuperar saberes campesinos sobre plantas medicinales. En esta pregunta de lo que nos une es el territorio, un elemento central que salía allí es lo que sabemos sobre las especies de este territorio. Y algo que era muy importante eran las plantas medicinales. Ejercicio de construcción colectiva del conocimiento a mí me parecen valiosas porque no era solamente ni un ejercicio académico en donde yo entiendo una realidad y la reporto, ni solamente un ejercicio de intervención social, sino que era un ejercicio de encontrarnos juntas y decir, pensemos juntas. Construyamos colectivamente conocimiento sobre este territorio. Y fue a partir de los relatos de las plantas que ellas empezaron a encontrar cosas en comunes. Es decir, yo soy excombatiente, yo soy víctima, etcétera, pero yo utilizo el pronto alivio también para el dolor de estómago. Yo también utilizo la sábila cuando mi hijo tiene fiebre. Yo también utilizo la ruda cuando tengo problemas menstruales. Y las plantas se convertían como en estas amigas en común, ¿cierto? Como cuando uno dice, ay, oye, ¿tú también conoces a Lina? Sí, no, yo también. Ah, sí, ¿en qué trabajas con Lina? En esto y en esto. Y Lina nos conecta a Catalina y a mí. En eso se convirtieron las plantas en ese espacio. Las plantas nos han dado una posibilidad de encontrarnos desde el perdón, desde la generación de lazos de cuidado y hasta la construcción de un futuro en el que las próximas generaciones no tengan que vivir lo que nosotros hemos tenido que vivir. Queremos construir a partir de la ancestralidad, a partir de lo natural, a partir de lo ecológico, porque la reconciliación es más que la reconciliación humana, es la reconciliación con la naturaleza y para la naturaleza.
Segundo, esta experiencia de emprendimiento comunitario permitió desdibujar las fronteras entre ellas y nosotras. Ya había una reconstrucción de la identidad. Ya no era Marta la excombatiente y Silvia la víctima. Era Marta y Silvia que se reunían juntas a cultivar el pronto alivio y a extraer el aceite esencial para poder hacer el producto de Dasmopropaz. En los caminos, en las reuniones comunales, en las huertas, en los saludos diarios, se fueron reconstruyendo los lazos. A todos nos une el amor por las plantas. Las plantas son como la fuente para tejer esa red de confianza y solidaridad que nos ha unido más con los excombatientes y las comunidades aledañas. Ya no somos guerrilleros y civiles, somos comunidad. Fíjense el poder de las plantas. Y tercero, el diálogo sobre plantas medicinales ha permitido el reconocimiento de las violencias contra la naturaleza e identificar alternativas de reelaboración, que era una de las preocupaciones grandes, que sigue siendo una de las preocupaciones grandes en esta región. Créame que esto de volver otra vez a uno a recuperar todo esto es algo muy bonito, es recuperar la relación con nuestra madre tierra, que es nuestra madre que nos cuida, porque ella nos da ese fruto, esas plantas, y nosotros a veces no le damos la importancia. Tenemos esa posibilidad y un poco ese reto grande de decir, bueno, cómo este estar allí, esta descripción densa, esta escritura etnográfica, la podemos democratizar de alguna manera para construir colectivamente conocimiento en línea con las demandas de las preguntas y las urgencias contemporáneas.